Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos ya en el programa número 20 de Campanazo. Como todos los lunes a las 7 de la noche, hoy tendremos una invitada especial, la compañera Gloria Pilares, una importante lideresa del movimiento de mujeres a nivel regional del Cusco. Pero como siempre, tendremos un primer momento en el que hablaremos de algunos temas de coyuntura que nos parecen importantes, que pueden ayudarnos a tener una reflexión sobre lo que viene ocurriendo a nivel mundial, nacional y regional desde el Cusco, desde el sur. Y para eso tenemos nuevamente con nosotros a Omaira Chauca, con quien conversaremos sobre algunos temas. Hola Omaira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Sí, vamos a ponernos un poco al día de las noticias regionales, nacionales y globales. Y para comenzar con las globales, nuevamente se están apareciendo más revelaciones sobre los archivos Epstein. Sí. Epstein, disculpen mi inglés. Pero de alguna manera está revelando también todo el circuito de trata, de tráfico de niños, ¿no? De personas con mucho poder influyendo, ¿no? A nivel global, ¿no? Ya no solo una cuestión en Estados Unidos, sino en Inglaterra, en Europa, e inclusive han habido como representantes de Latinoamérica, ¿no? Hay noticias, ¿no? Sobre peruanos involucrados también en el asunto, ¿no? Y que son peruanos ricos. Claro. ¿No? Entonces nos hace entender también que estos grupos de poder también tienen muchos actos de violencia, de mafia, de tratas, de desapariciones, claro, ¿no? Entonces, y esto también nos lleva a la reflexión de la segunda noticia que tenemos, que sobre el veredicto final de Gisela Pelicot en Francia, ¿no? Que fue un caso bien emblemático el año pasado. Era una mujer que denuncia a su esposo y a 51 hombres más porque en su proceso de medicación e inducción había sido violada, ¿no? Y eso facilitado por su marido y por sus amigos, ¿no? Sí, es un caso terrible. Bueno, lo que nos comentas sobre el tema Epstein nos da, pues, pistas de cómo piensan las élites globales. Hay, no sé si es conspiracionismo, ¿no? Pero muchos plantean que sería la inteligencia israelí que habría creado como todo este escenario para tener chantajeados a todos los poderosos del mundo, ¿no? Esa es una tesis. Pero la otra que a mí me da que pensar es cómo la omnipotencia que creen tener algunos de poder a nivel global no les lleva a actos que son realmente deleznables, ¿no? Que pueden disponer de personas. Ya se sabía incluso que en la guerra, creo, de los Balcanes, incluso habían ricos que pagaban para hacer cacerías humanas, ¿no? Claro, y en realidad vuelven por el tema también de este caso en específico, pero también devela, pues, no todo el circuito de la trata, ¿no? Claro. ¿No? De la trata humana, tanto de niños, mujeres, ¿no? Que obviamente quienes desaparecen son los indígenas amazónicos, ¿no? En situaciones de crisis, migrantes, ¿no? Y como son vidas que no valen nada, ¿no? Entonces para los ricos les es fácil intercambiar. Claro, igual lo de la señora Pericot, ¿no? Que es un caso de abuso que muestra, pues, como el machismo, ¿no? La violencia sexual contra las mujeres como un ejercicio así de poder está sobre la mesa. Bueno, acá en el Perú hemos tenido nuestros pequeños casos, vemos cómo estos señores que se creen omnipotentes desde el Congreso mandan a asesinar, tienen redes de prostitución en el Congreso. Exacto. Utilizan el poder para acercarse a mujeres, ¿no? Y usar de ese poder para hacer... Claro, y justo ahora volviendo justo a ese tema, ¿no? El caso Pericot en Francia fue muy emblemático porque ella salió a la luz a contar detalladamente, o sea, porque pudo optar también por su privacidad, ¿no? Y no, salió a la luz, hay un reportaje sobre eso, hay muchos documentales. Y como dices tú, a nivel nacional nosotros pues hemos dejado de tener un presidente que también estaba relacionado a lo que era sobre la violencia sexual. Bueno, ahora tenemos, ya pasando tal vez a las noticias nacionales, un nuevo presidente de la República, más bien que ha justificado, ¿no? El matrimonio con menores de edad, ¿no? Exacto. Ahora le dicen Balcázar, ¿no? El PDF, le dicen. Eso es terrible. Sí, justo para volver un poco a ese tema, ¿no? Ahora tenemos un nuevo presidente, 10 presidentes en ¿cuántos años? No, son 8. 8 presidentes en 10 años. 8 presidentes en 10 años, o sea, imagínate. Casi uno por año.
Ya no entran en el calendario, en la lámina Huasca. Sí. Entonces, eso también ha sido mucho movimiento en el Perú, mucho movimiento político, ¿no? Porque a puertas de las elecciones nacionales nos están poniendo, como se dice, ya están armando las estrategias de quiénes van a ser los posibles candidatos, ¿no? Las intenciones. No es casual, nunca en la política hay algo casual. Claro, acá hay muchas preguntas, ¿no? De cómo se ha producido esta jugada. Primero, que los votos no dan y aparentemente el fujimorismo mismo había provocado la elección de este señor al que se supone se oponían, ya que su candidata era María del Carmen Alba. Entonces, la pregunta es por qué, ¿no? Y claro, es como si hubieran puesto a un Cuco, que supuestamente es comunista o de izquierda, ultraizquierdista, eso es lo que dicen todos los medios, para demostrar, pues, que finalmente este gobierno ha sido de izquierda, supuestamente, ¿no? Y no ha sido un gobierno de derechas controlado por el Congreso, por la Alianza Congresal, y Perú Libre ha caído redondito en el juego. El Lenin del centro del Perú se jacta, ¿no?, de haber hecho una super jugada, pero lo que tenemos es que efectivamente el fujimorismo particularmente ha aprovechado la situación para marcar diferencias con el porquismo, ¿no? Hablando de, ¿cómo se llaman los animalitos? Los Terian, con Porky, ¿no? Han marcado diferencias porque supuestamente este cambio de gobierno sería producto de la irresponsabilidad de Renovación Popular, y por otro lado, claro, aprovecha para hacer un contraste con los supuestos izquierdistas del Congreso que representaría Perú Libre, y entonces es un juego, bueno, de la señora acá que sabe decir, bueno, si se friegan 1,000, 10,000, bueno, que se frieguen, ¿no? Claro. Es ese personaje inescrupuloso el que también está en este juego, y más los juegos de poder, por supuesto, que está viendo en el Congreso, ¿no? Donde tenemos un sector hiperpragmático como el de APP, o Somos Perú, que tuvo este presidente impresentable, los que tienen un juego y a cambio de ministerios, pues también creen que están haciendo su juego, ¿no? Pero, y algo que también como para recalcar es, como dices tú al inicio, ¿no? O sea, las narrativas, ¿no? Están jugando mucho con las narrativas, ¿no? O sea, sí he escuchado en radio, ¿no? Como, ay, este nuevo presidente va a liberar a Castillo. A Castillo, es rojo, es comunista, ¿no? Entonces, ya nos dice más o menos cómo van a ser las elecciones en este abril. Claro, ¿no? Sí, o sea, no demos por descontado que van a ser elecciones transparentes, ¿no? Sí. Bueno, también continuando, uno de los retos también ahora de este nuevo presidente, ¿no? Es el caso de todo el proceso del fenómeno del Niño, lo que está sucediendo en casi 13 distritos, ¿no? De afectación por lluvias. ¿Dónde? ¿En 13 distritos? ¿Dónde? En 13 regiones, perdón, que están en sistema de emergencia y alerta, ¿no? Que inclusive él ha dicho que se va a ir a Arequipa, ¿no? Se va a presentar, o sea, nuevamente, ¿no? El show. Sí, el show, pues. El show tipo Yeri. Y todos los años la misma vaina con el fenómeno del Niño, las inundaciones, los problemas climáticos, las heladas, etcétera, que nadie aborda seriamente, ¿no? Todos los años es la misma historia. Y bueno, lamentablemente es expresión del desgobierno que hay en el Perú, ¿no? Finalmente es eso lo que hay, que solamente están dedicados a beneficiarse a sí mismos, ¿no? Exacto, igual lo que está pasando en Patás, ¿no? Entonces, ahorita pues han habido 2 muertos en Patás, que hay un conflicto entre la policía con los ronderos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la minería ilegal, ¿no? Y obviamente con los procesos de corrupción también que hay dentro de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, donde hay tanto dinero, tan poca regulación, las economías criminales hacen pasto y penetran todo, la policía, a la propia sociedad civil, a los gobiernos locales, ¿no? Y hacen parte de esas dinámicas de la cotidianidad con todo lo que traen aparejado, ¿no? La delincuencia, la criminalidad trae aparejado, trata de personas, asesinatos, violencia, ¿no? En general, y eso es algo que no se puede soslayar, ¿no? Exacto, y es algo que está sucediendo. De acuerdo. ¿Y noticias locales? Locales. ¿Qué tenemos? Bueno, por ejemplo, el colapso del sistema de salud en Cusco, ¿no? Sí.
Según el Diario del Cusco, se reportaron 85% de las postas médicas en estado precario. No sé, ya sí, pues a los hospitales que no terminan de construirse, a la falta de presupuestos, que es otro elemento importante, ¿no? Que no se logra resolver. Tenemos hospitales a medio construir y ahora el colapso del sistema de salud. Claro. Y el acceso también, ¿no? Porque claro. Otra de las noticias regionales también es que se están cerrando vías por reparación, por el tema también del fenómeno. Claro, fenómenos climáticos, ¿no? En esta época es normal que hayan huaicos, es parte de la normalidad, digamos, de la época de lluvias, pero que nunca se previene adecuadamente, exacto, ¿no? No hay un plan de prevención. Claro. ¿No? Y porque no solamente son rutas turísticas, sino también son rutas para el acceso a salud, para el acceso a comida, ¿no? Medios de transporte y de comunicación, ¿no? Entonces, eso también, aquí en Cusco, pues. Y hay otra noticia importante también, que creo que vale la pena comentar, ¿no? Es este paro que, bueno, ha pasado un poco desapercibido dadas las circunstancias que ha vivido el país con el cambio de presidente, con alguien, el octavo pasajero, el nuevo presidente de la República, así le han puesto, ¿no? Y es un paro importante que se ha realizado en la provincia de Urubamba, ¿no? Ahí hay varios temas. Uno primero que tiene que ver con el agua. Entiendo yo que Sedacusco quiere asumir lo que es responsabilidad de una empresa municipal ahí de gestión del agua, y ahí hay un reclamo y una exigencia de autonomía a que Urubamba pueda manejar de manera autónoma, ¿no? su agua. Una segunda tiene que ver con la eterna discusión sobre la licitación en el servicio de transporte en Machu Picchu, ¿no? Entiendo yo que el Frente de Defensa o las organizaciones sociales estarían exigiendo, ¿no? Que haya transparencia en esta licitación. Yo la verdad creo que sea Toronto y sea la otra, ¿no? La verdad es que no cambia nada, cambia de caras, y deberíamos pensar seriamente en la posibilidad de una empresa municipal, ¿no? Que realmente opere ahí con ciertos estándares de calidad, tal vez alianzas público-privadas, pero la verdad es que esta lógica de que el mercado lo resuelve y una lógica de monopolio, lo que va a hacer es contribuir a crear una nueva mafia, ¿no? Que se va a enriquecer en una ruta que es carísima y que no está ayudando a nadie. También hay temas de infraestructura vial. Bueno, hemos visto el Valle Sagrado, parece un campo minado, ¿no? Las carreteras son realmente desastrosas. Y finalmente también está lo de la represa del Chicón, ¿no? Que, bueno, como suele ocurrir en la región del Cusco, estamos llenos de obras inconclusas. Una de ellas es esta represa del Chicón, ¿no? Que lamentablemente pues se posterga, se alarga, nunca se termina, ¿no? Esto evidencia los problemas que estamos viendo ahora que recorremos diariamente toda la región del Cusco, ¿no? Esos problemas están presentes en absolutamente todos lados y nos muestran pues que tenemos un Estado, pero no un Estado a secas, sino un Estado neoliberal incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía y de afrontar todos estos desafíos que nos está planteando el clima, digamos, la economía, ¿no? En fin. La situación política. La situación política, no son incapaces. Bueno, Mayra, creo que con eso hemos tenido algunas noticias que esperamos sean útiles para quienes nos ven. Y luego de una pequeña pausa, volvemos con la entrevista a la compañera Gloria Pilares. Esto es Campanazo número 20. Estamos en este campanazo ya número 20 y esta vez con una invitada muy especial, la compañera Gloria Pilares. Ella es de la Red Regional de Mujeres, con quien ya hemos estado conversando sobre algunos temas vinculados a la situación en general de las mujeres a nivel regional, a nivel nacional, el tema de la autonomía económica, bueno, la violencia contra las mujeres, una serie de temas en las que ella está muy involucrada y en las que está trabajando muy activamente. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo está? Qué gusto, Álvaro, y un saludo a todos los que te ven en tu programa Campanazo 20, muy interesante. Es verdad, yo vengo desde Sicuani, provincia de Canchis, pero también venimos encaminando lo que es organizacionalmente la Red Regional de Mujeres Andinas Amazónicas.
Cuéntenos un poquito sobre usted, compañera. ¿Usted dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Y cómo así terminó vinculándose tan activamente con el tema vinculado a los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que las personas vamos trascendiendo siempre y cuando asumimos, amamos lo que hacemos, ¿no? Y somos sensibles. Yo estudié, como toda persona, en Sicuani, en el Colegio Inmaculada, pero me fui a estudiar a Lima. Y yo soy administradora en la Federico Villarreal, pero sin embargo, usted sabe, es un cambio, es otra cosa. Siempre es, entonces hemos sentido marginación por el color de la piel, la forma de ser, o sea, y eso choca a uno, pero sin embargo ha hecho que termine mi profesión y me quedé en la San Marcos en el 4º ciclo de Derecho. Por situación de salud ya no lo pude concluir. Y ahí me vine para acá, ya pues como administradora, ¿no? Buscando cooperativas, empresas. Claro. Y ahí me involucro, busco ejercer mi profesión. Pero sin embargo, he tenido una hermosa oportunidad, digo yo, porque yo era una persona tras el escritorio, pero me dieron una oportunidad muy importante en la prelatura de Sicuani, con un programa de economía solidaria, a través del equipo social, programa de empleo y juventud. Ahí faltó pues el promotor, y como no había, me invitan a que yo vaya a reemplazar. Y es ahí donde me marca, ¿no? Me marca y veo qué interesante es visibilizar, valorar, acompañar, programar, planificar temas para las productoras y productores. Porque la economía solidaria y la iglesia vincula pues una opción preferencial por los pobres y por los que menos tienen. Y es ahí donde yo pues engrano, primeramente la parte económica, muy importante. Digo, no, si no tienes plata no avanzas, ¿no? Todos con esa mentalidad. Pero en el transcurrir también voy viendo de que sufría muchas violencias, más que todas las mujeres. Había abuso, el machismo, venían todas tranquilas, ¿no? Éramos payasas, como decíamos. Veníamos tranquilas, pero sin embargo traíamos historia, dolor. Y eso hace pues que toque la puerta de una institución, Isaías. Ahí se programa pues un proyecto en el marco de los derechos de la mujer, desarrollo personal. Y ya pues yo ya no estoy solo en lo económico, trasciendo a lo que es el tema de desarrollo personal, derechos de las personas, priorizando siempre las mujeres, porque saben que tras la mujer está la familia. Y ahí en grano, y me siento que he trascendido. Y ahí ya pues en las escuelas que promueve el Isaías, escuelas de formación teológica y política, ahí también hemos visto de que las mujeres no hemos sufrido hace 200 más años, sino desde la creación hemos sido invisibilizadas, violentadas, maltratadas. Pero sí recuerdo a las hijas de Selopejá, las primeras que han sacado justicia, al decir de que ellas también tienen derecho a la herencia, porque antes la herencia era solo para varones, en la Biblia lo dice. Entonces eso también ha cambiado, ha ido compenetrando, y más estos temas de ya políticos, ¿no? Partidarios, como diríamos. A través de las escuelas empezamos a reflexionar la importancia de hacer gobierno, la importancia de gobernar, la importancia no de gobernar solo de arriba hacia abajo, sino desde abajo, desde los que menos tienen, considerar sus necesidades. Y ahí pues ya nos involucramos a la política, hemos sido invitadas participando a un proceso electoral, pero que también una experiencia grata, ingrata a la vez, ¿no? Pero creo como toda persona. Pero ahí también me di cuenta que yo antes, como eso de venir de la universidad, yo no me quedaba en Lima, te comento. Siempre vacaciones me venía, siempre me metía a la labor social. Y en una de esas del proceso electoral, me consideran pues como en la última colita, ¿no? Ese entonces para mí, uy, estoy en la lista, era, ¿no? Pero era simplemente un relleno joven, ¿no? Entonces, y de ahí esa mi historia, comparo ya. Bueno, ahí estamos trascendiendo, y de ahí también me doy cuenta de que con esa experiencia de ser candidata a una elección, ahí vi también ciertos desazones, ¿no? Pero también dije, no solamente siendo autoridad política, como regidora, consejera, alcaldesa, podemos lograr algo, pero sí podemos hacerlo desde el liderazgo social, pero con formación, con empoderamiento, con conocimiento. Y ahí hemos tocado puertas de instituciones, Loratrista, Aspen, Dos Orillas, para que nos toquen esos temas, ¿no? Nos empoderen, tanto nos alimenten la cabeza y tanto nos empoderen económicamente, ¿no? Nuestras habilidades. Y ahí vamos avanzando, hasta que trascendemos, pues,
En Canchis hay varios grupos, como en toda organización, pequeños, de 15, 20, 50, pero ahí ya que dijimos nosotros, no, yo soy del grupo de Iniciativa de Economía Solidaria, esa es mi base. De ahí generamos una organización por la dignidad y derechos de la mujer. Ya éramos 2, pero ahí había otras hermanas, las afectadas por las esterilizaciones, los jóvenes, las ollas comunes, las frentes, ¿no? Sí, y tratamos de juntarnos. Y ahí nace pues lo que es Huarmicuna Purirí. Y Huarmicuna Purirí ya no piensa en ella, sino cómo nos juntamos también las provincias. Ahí a una convocatoria del gobierno regional que lo hizo bien, pero nos dejó ahí. No ha continuado ese proceso. Pero las mujeres dijimos, no, seguimos avanzando, nos seguimos formando, y ahí nace la intención, la propuesta de construir nuestra agenda, visibilizar qué problemas son transversales, qué está pasando en provincias altas, provincias intermedias, y ahí aterriza pues a lo que es nuestra agenda que hemos construido, una agenda 2023 al 2030, ya tiene varios años, le hemos hecho la presentación pública, todo, pero sentimos que no estamos siendo atendidas. No están siendo escuchadas. ¿No? Bueno, muy, muy importante lo que nos relata, ¿no? De esta trayectoria suya, que tiene muchos paralelos. Me llama la atención con la mía también, ¿no? Por ejemplo, yo también estudié en Lima, igual siempre con los afanes de volver al Cusco. Este sentimiento de discriminación que, aunque no lo crea mucha gente, es real. Antes era más fuerte, más explícito, está volviendo a ser explícito otra vez, ¿no? Creo que es bien importante esta experiencia con la iglesia, ¿no? Una iglesia todavía sensible, progresista, que yo no sé si todavía exista, ya creo que no, y que ha sido tan importante para formar liderazgos sociales, efectivamente, como usted muy bien lo menciona, compañera, ¿no? Y este tercer tema que tiene que ver con la situación de las mujeres, ¿no? Que no es solamente una situación que tiene que ver con la identidad, con la subordinación, digamos, en términos de poder de hombres, mujeres, sino que tiene que ver también con un contexto mayor, ¿no? Económico, cultural también, incluso, ¿no? Como usted lo menciona. Muy interesante. Y a usted le lleva, digamos, a construir su organización, a ser parte de ya varios años de estos esfuerzos, ¿no? ¿Y si hablamos de esta agenda de las mujeres que usted dice, no se escucha, y es evidente que el tema género, que además ahora es una mala palabra, ha estado como marginalizado, ¿no? Pareciera que fuera el cachito de lo que hay para ese sector, digamos, ¿no? Cuando son una mayoría importante. Primero, ¿nos podría hablar un poquito de la problemática de las mujeres a nivel regional y de esa agenda que ustedes han construido? Sí, la problemática en general de las mujeres, pues que todavía persiste el machismo, el patriarcado y las violencias, ¿no? Constantes, violencias económicas, sociales, políticas y el abandono del Estado. Sentimos que el Estado no llega donde están las mujeres. Te hablo de la parte rural. No olvidemos que 4 de 10 mujeres somos rurales. Entonces necesitamos políticas efectivas. Tenemos a nivel nacional políticas nacionales que dice que debe hacerse así en el marco de la política nacional de igualdad de género. Mire, tenemos la 28983, 30364, participación política contra el acoso, pero eso no se siente, no se siente. Entonces, las mujeres seguimos siendo desatendidas, abandonadas, tanto para el desarrollo personal y para el crecimiento económico. No hay que confundir. Decimos, tenemos que desarrollarnos como personas, pero con derechos y dignidad, pero también tenemos derecho a crecer con una autonomía económica. Claro. No hay presupuesto. Nosotros, como reitero, hemos hecho asambleas descentralizadas y para hacer ese evento, vieras todo lo que se ha hecho, pero nos hemos hecho atender, porque el Estado es chiquito, es pues el que debe atender, escuchar ahí, acompañar estos procesos. No es solo a ejecutar obras materiales, sino lo que exigimos son obras sociales, por el buen vivir de las personas. Entonces yo creo, y los ejes, más o menos las problemáticas transversales en el marco de la agenda, son pues la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica, y lo último que agregamos, la dimensión ambiental. No podemos ser ajena tampoco a ello, ¿no? Entonces, en ello está en la dimensión social lo que queremos, pues, relacionada a la salud. No llega, no está bien implementada, sigue habiendo esa situación de violencia, incluso la atención también en los casos de violencia, las mujeres siguen siendo revictimizadas, no hay la atención oportuna. Te comento, en Canchis nomás teníamos una fiscalía de la mujer, se lo quieren traer a Cusco.
Entonces, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a acelerarse el proceso? Claro, ¿cómo se van a garantizar los derechos? Se va a garantizar. ¿No? Entonces, protección. Si eso pasa en Sicuán, imagínate, no llega a una comunidad, a Pumanota, no hay, de Canchis nomás, y más aún hablando de Chumimilcas, de Acomayo, de Quillabamba, en el Brae. ¿Qué está pasando? No hay esa mirada. Ni siquiera nos quieren mirar, mucho menos será pues ver, construir políticas efectivas, reales, claro, desde las problemáticas de las mujeres. ¿Por qué decimos las mujeres? Dirán, esta señora mujer. No, lamentablemente somos más del 50%, y mal bien elegimos el voto. Y en este contexto electoral son las mujeres jóvenes las que van a decidir. Entonces yo digo, tampoco hay esa situación de formación, de empoderamiento, de información. Y otra situación que vemos también es del equipo técnico. Son profesionales, académicos, muy importante, pero todavía sentimos que hay insensibilidad o desconocimiento de estas políticas para el desarrollo humano integral, priorizando a las mujeres, ¿no? Ahora, vivimos tiempos difíciles para esa agenda, ¿no? Por un lado, escuchándole, yo diría, ¿qué nos diría una persona de derechas o de extremas derechas? Diría, bueno, siempre quieren ayuda, no pueden solas, los individuos tienen que no, porque todo el tiempo la mamadera, bueno, lo que siempre nos dice la derecha, ¿no? Como que para mejorar las condiciones de la ciudadanía no fuera necesario, por un lado, la solidaridad y por otro lado, las políticas públicas, ¿no? Eso es lo que la derecha obvia, ¿no? Pero por otro lado, tenemos un momento en el que todos estos avances que se habían producido, aunque sea declarativamente, están buscando ser revertidos, están buscando ser acabados. Es un momento muy difícil para las organizaciones de las mujeres en el Perú, pero como usted muy bien dice, no solamente tiene que ver con un problema demográfico, ¿no? No es que las mujeres son un sector importante, sino yo diría, y eso tal vez con eso podríamos culminar nuestra conversación, porque tampoco es una conversación muy larga y podremos hablar de muchas otras cosas en otro momento. Me parece bien interesante esta idea de cómo las mujeres particularmente están en el centro de lo que podríamos llamar el mundo de la vida. No estamos hablando solamente de la reproducción, por si acaso, que es lo que la derecha siempre trata de plantear. Hablamos del mundo de la vida porque las mujeres lo vemos en la realidad, en lo concreto, son las que están metidas en la chacra, son las que están produciendo en la artesanía, son las que cuidan a los hijos, a las personas adultos mayores. Entonces yo siempre me decía a mí mismo, ¿no? Y lo conversamos, si en la sociedad le va bien a las mujeres, les va a ir bien a toda la sociedad. Y eso significa tener políticas enfocadas a fortalecer esa red de cuidados, de autonomía económica, de erradicación de la violencia, que se ha naturalizado. En el Perú la violencia, y no solo la violencia física, estamos hablando incluso de la violencia sexual, hemos tenido un presidente violador y un señor que ahora es presidente de la República que está a favor del matrimonio infantil. Exactamente, entonces estamos en eso. Entonces me parece que efectivamente políticamente tenemos que plantear el rol fundamental que tienen las mujeres para poder transformar la realidad en que nos encontramos, ¿no? Y tal vez hay un feminismo que se ha equivocado poniendo todo el énfasis en el tema de la representación. Hemos tenido una presidenta mujer y bueno, casi tenemos una segunda. Casi eso. Entonces no es por ahí, ¿no? Es más que eso en todo caso, ¿no? ¿Qué opina de eso, compañero? Sí, yo creo que empezando con los programas sociales. Los programas sociales, lo has dicho, es una versión de los poderosos económicos que con eso quieren paliarnos y decir, bueno, acá tiene y qué más quieren, ¿no? Pero sin embargo también nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Decimos, así como me dan, que me exijan también que me empoderen empresarialmente, con emprendimientos, porque nos tapan la boca al decir, acá ya tienes tu olla, ¿cómo ve? Cocínate y quédate. Pero no, necesitamos mejor atención. Y lo otro, lo que tú dices también, este proceso, lamentablemente, de los últimos presidentes, es pues real, lamentablemente. Es eso lo que quiere el poder político, corrupto, más que todo. No podemos negarlo, de que también somos responsables. Somos responsables la sociedad civil, porque somos indiferentes todavía a toda esta situación. La mayoría nos estamos quedando en simplemente ser pobladores, o simplemente ciudadano que voy a emitir mi voto y queda ahí, pero no lo quiero ejercer mi ciudadanía. No quiero ver con los ojos ni escuchar la problemática, todo lo que estamos viviendo el día a día, tanto de las mujeres de la familia, ¿no? Y lo has dicho, las mujeres somos pues cuidadoras de la vida, desde siempre, seguiremos siendo, pero creo que es el Estado que tiene que ahí fortalecer, empoderar, para que cuide bien, tiene que cuidarme. Entonces,
Me cuidan a mí, yo cuido bien. Entonces, pero tú lo has dicho, son políticas que tienen que estar inmersas para ello y ahí, ¿qué te digo? La violencia, erradicarla. La violencia, erradicarla, pero nuestro sistema también, nuestra ley 3036-4 no abarca eso. Simplemente son así, abarca situaciones administrativas, pero no tanto. ¿Qué hacer? Ya no es solamente ver a la mujer que es violentada, sino también al agresor, a los hijos. ¿Qué hay con el subsidio de 200 soles? Ahí queda cuando ha sido su mamá asesinada. No, es responsabilidad del Estado. Terrible. O sea, son muchas situaciones que también en las comunidades callamos. No lo decimos. Las mujeres estamos en constante violencia. Pero ¿quiénes están ahí? No hay la presencia del Estado. A pesar que tenemos la gobernación, los tenientes gobernadores, la ley de rondas campesinas, no hay. Yo creo que la responsabilidad debe ser del Estado y la sociedad civil. Bueno, muchas gracias, compañera, por lo que nos ha contado. En muy breve tiempo hemos entendido o hemos conocido quién es usted, las causas que usted defiende, cuáles son los propósitos en la vida, en los que está, ¿no? En las organizaciones tan importantes, y esta problemática que es fundamental, ¿no? Hay una teórica que se llama Silvia Federici, que dice, ¿no? Que habla de la sociedad, cómo funciona, ¿no? Esta tensión entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? El valor de cambio es esta lógica financiera, de acumulación económica solamente, de explotación, que busca desamparar al ser humano. Mientras el ser humano viva en mayor precariedad, pues mejor para eso, ¿no? Y desarman esto que más bien ella considera a las mujeres representan en buena medida, que es el valor de uso, es la vida misma, ¿no? Lo que hacemos para la vida, porque no tiene ningún sentido ganar dinero si eso no va a servir para mejorar nuestra vida. No tiene ¿no? Entonces, esa apuesta me parece bien interesante en ella, y qué bueno que podamos empezar a conversar sobre estos temas que además ya estamos cerca del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y en el sur andino particularmente, en el Cusco, ¿no? Hemos visto que hay una sociedad súper conservadora que no entiende, que no atiende, además, como usted muy bien ha dicho, esta agenda, ¿no? Entonces, ojalá que nos sigamos encontrando para trabajar estos temas. Creo que hay que darles más fuerza política, ¿no? Más allá de los partidos, más allá de las elecciones, hay que darle una fuerza política a esta agenda. Bueno, muchísimas gracias. No sé, algo más que quiera agregar, muchísimas gracias, estimado Álvaro, y a todos los oyentes, de verdad. Anchetapuni kusikuni, Karanwan Parlaspa, ojalá chaña yaikunapis, turaykunapis, ki llaqtamasi Cuscumanta, uyariwankuman. Manan no canchillachu, huchanchi yaykuna, turaykuna, kikin estado, mana alintachu kawarishiwanchichu. No canchis, sayarinanchis, jatarinanchis, kaparinanchis, alto nispa, ki manaña canampa, ki violencia. Mejor atención canampa, Juanikunapa, porque llapa canchis derecho y dignidad mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos como siempre todos los lunes a las 7 de la noche en Campanazo, que ya con este es número 20 hemos sido persistentes y vamos a seguir trabajando en nuestro Campanazo. Muchísimas gracias.